Buenas tardes, bendiciones a todos. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido una vez más tener un día más de vida y bueno, venimos con la disposición de aprender más y más y más y más de Él y de su palabra. Amén. Yo les voy a invitar a interrumpir un momentico, a poner de pie. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor quien prepare nuestro corazón para poder absorber todo lo que en esta tarde los profesores, los pastores, pues nos van a enseñar. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por permitirnos estar una vez más en este lugar. Te damos gracias porque hemos dispuesto nuestro corazón, porque eres tú quien pone el querer como el hacer. En tus manos nos ponemos, Señor, y te pedimos que nos des entendimiento, que nos des sabiduría para poder comprender, Señor, y entender todo lo que se nos va a enseñar en esta tarde. Danos siempre un espíritu dispuesto, un corazón dispuesto, un espíritu enseñable, Señor, para que nosotros podamos entender tu propósito en nuestra vida. Te damos gracias porque en tus manos ponemos todas las cosas que nos puedan perturbar en este momento, cualquier pensamiento que pueda entretenernos y desenfocarnos, Señor. Confiamos en ti y este tiempo lo dedicamos única y exclusivamente para ti. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, le damos la bienvenida a todos los nuevos alumnos que han ingresado a la Universidad de Dios. Para nosotros es un placer y es un honor tenerles acá. Y bueno, comenzamos y vamos con todos. Pueden tomar sus asientos y iniciamos. Bueno, nos sentimos contentos. A ver, agradecidos con el Señor. Vamos a esperar que los alumnos se pongan cómodos. Ok. Hoy comenzamos. Creo que es una tarde de fiesta, una tarde de gozo, porque verlos acá es una bendición, es una oración contestada. Porque la voluntad del Señor es que nosotros podamos ser formados, y si Dios nos dio la bendición de tener este templo y que ya pronto yo sé que va a ampliarse, es para aprovecharlo y poder ser edificados en la palabra del Señor. Todavía hay algunos que de repente tienen algunas dudas, eso se va a aclarar al terminar la primera clase. Vamos a estar aclarando ciertas cosas, va a ser mi esposa. Lo importante es que usted esté acá y está preparándose, ¿ok? La materia que vamos a estar dictando es Efesios y una vida con propósito, con el pastor Diego Parra. Su servidor va a ser el que va a dar la carta a los Efesios. Vamos a tratar de ahondar el capítulo 1 el día de hoy. Hay algo importante para los que están llegando. Tenemos una alumna imprudente, ¿ok? Un papel de alumna imprudente que va a ser mi señora esposa, que ella va a hacer preguntas que posiblemente usted quiera hacer, pero le da pena hacer. De repente yo voy a estar predicando y voy a decir, pastor, tengo esta duda. Y ella va a ser impertinente porque en el momento que estoy más inspirado puede pararme. Pero esa pregunta tiene propósito de dar respuesta, no a la duda que ella tiene solamente, sino a la duda que también tienen ustedes. Es una manera de poder dar más dinamismo a la clase. Es algo así como, se convierte como un conversatorio, ¿ok? Entonces, cuando usted vea que ella me esté masacrando a preguntas, no se preocupe, es parte de lo que queremos brindarle a usted, ¿ok? Ok, bendecido. Bien, vamos a comenzar entonces. Carta a los Efesios, capítulo 1. Una de las cosas que tenemos que entender cuando comenzamos a estudiar la Biblia, que en la Biblia hay 66 libros. Estos libros no son iguales. Creer que abrir la Biblia, yo sé que es la palabra de Dios, y pensar que todos los libros son iguales es un error que cometeríamos, porque en la Biblia hay libros que son históricos, hay libros que son poéticos, hay cartas, ¿ok? Que en este caso, en nuestro caso hoy, la epístola o la carta es una circular, es una carta que se dirige a un grupo de personas y tenemos que entender cuál es el documento para nosotros poder entonces interpretarla correctamente. No es lo mismo leer
un Éxodo, que es un libro histórico del tiempo de Moisés, a leer una carta paulina o una carta de Pablo, porque la carta de Pablo ciertamente tiene que ver con la iglesia, mientras que Éxodo tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. Hay diferencia. Entonces, tenemos que ya entender de que estamos hablando de una carta, igual como una carta de amor. Este caso es una carta de exhortación donde hay instrucción, donde hay enseñanzas, donde hay doctrina. A Dios gracias porque creemos en una doctrina sana y es la doctrina bíblica. No es una doctrina que crea un hombre, sino la doctrina que ha creado el mismo Señor. Amén. Ok, seguimos, continuamos. Como toda carta, los primeros versos, no vamos a leer verso por verso porque tardaríamos mucho, pero los primeros versos son la salutación paulina, el saludo del apóstol Pablo. Se deja ver de que la carta tiene como autoría el apóstol Pablo. Los destinatarios obviamente son las personas que viven en Éfeso, por eso se le llama carta a los Efesios, ¿ok? Porque Éfeso era una región, una ciudad que era portuaria y una ciudad, por supuesto, que se le llevó la palabra en el primer siglo. El apóstol Pablo fue fundador de esa iglesia, de hecho estuvo pastoreando en ella 2 años. En el caso de la iglesia del primer siglo, generalmente se establecía una iglesia por ciudad o por región, ¿ok? No habían varias iglesias, varias congregaciones, había una sola congregación en este particular. Una de las cosas que acostumbra siempre el apóstol Pablo cuando se dirige en sus cartas es declarar salutaciones, saludos y declarar bendiciones. Una de las bendiciones que él declaró fue: la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo esté con ustedes. Ahora, hay algo que es importante entender. A veces esas palabras nosotros las vemos como un adorno o una introducción a lo que se va a escribir. Pero no es un adorno, es algo que tiene que ver con contenido. Si hay algo que habla, si hay algo que realmente profundiza la epístola o la carta a los Efesios, es la gracia y la paz. O sea, cuando el Pablo dice, el Dios de toda consolación, es porque va a hablar de consolación. El Dios de paz guardará vuestros corazones, es porque va a hablar de paz. Entonces, si hay algo que se deja ver en esta carta, es la gracia y la paz. Y eso lo vamos a ver rapidito en este mismo capítulo. Continuamos. Ok. Bendiciones espirituales en lugares celestiales. Acá dice el verso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición desciende del cielo. O sea, las personas entienden por bendición las cosas materiales. Ciertamente, cuando tú recibes algo material, tú le das gracias a Dios y lo ves como una bendición. Pero escucha bien, lo primero es lo espiritual. La bendición que ofrece Cristo primero toca tu espíritu y como consecuencia afecta la parte material. Pero en esta carta y en este capítulo vamos a ver las bendiciones que nosotros tenemos en el espíritu, en lo que es eterno, en lo que no es perecedero, en lo que no es temporal, en lo que permanece para siempre. Una de las cosas que hemos comentado, comentamos el día de ayer en el devocional, es acerca de la eternidad. Y a veces eternidad pensamos en la vida después de la muerte. Pero escuche bien, cuando usted está acá, usted está predicando acerca de virtudes que son eternas, virtudes que usted la practica en la tierra, pero son eternas. Porque aún después que usted no esté acá, va a seguirlas practicando. ¿Ok? Entonces, yo quiero mostrarte en la Escritura, allí mismo en el primer capítulo, cómo el apóstol Pablo habla de lo que son las bendiciones espirituales, bendiciones celestiales, que por supuesto son celestiales porque pertenecen al cielo. Ahora, cuando usted vea en la Biblia la palabra cielo, no piense en el firmamento. Yo sé que yo le digo cielo, inmediatamente piensa en lo azul, en el firmamento. Pero cuando usted vea en la Biblia la palabra cielo, generalmente se refiere al mundo espiritual, al mundo del espíritu. Eso es algo que tiene que tener acá. Usted es ciudadano legal del cielo. ¿Usted sabe eso?
Usted es ciudadano legal del cielo. Su ciudadanía es del cielo. ¿Cómo es eso? ¿Será que vuelo? No, no. Es que tú eres ciudadano legal de un reino espiritual. Por eso es que tú eres embajador, y vamos a entrar en profundidad con eso. Usted es embajador de un reino espiritual, de un reino del cielo, del reino de Dios. Ahora, ¿cómo se logró eso? A través de la obra de Jesús, que es lo que el apóstol Pablo comienza a explicar en el capítulo 1. Continuamos. Versos 4 al 6. Puntos principales en estos versos. Y la pastor, esos versos, ¿dónde los puedo leer? En el capítulo 1 de la epístola o de la carta. Todo ese material usted va a tener acceso a través de la plataforma Google Classroom. Ok. Se habla de lo que es la elección eterna, se habla del propósito, se habla del motivo que fue por amor y se habla de la adopción. Otras palabras, Dios planeó de antemano salvarnos, bendecirnos. Ya que estamos entrando en lo que representa ser bendecidos en lugares celestiales. Ser bendecidos en lugares celestiales, señores, lo primero que nosotros tenemos que pensar es que fuimos salvos. Lo primero que tenemos que pensar es que somos hijos. Y cuando hablamos de hijos, estaríamos hablando de adopción, predestinados para ser adoptados como hijos. Esta adopción no se refiere o no es semejante a la adopción natural donde solamente la persona tiene legalidad. Es decir, cuando tú adoptas a un niño, el niño biológicamente no es tuyo, pero tiene tu apellido, tiene sus deberes y tiene sus derechos. Al igual, en Dios igual, nosotros somos legalmente hijos de Dios, tenemos nuestros deberes y tenemos nuestros derechos. Pero a diferencia de la adopción natural, en el caso nuestro, a nivel espiritual, nosotros somos engendrados por el Señor. El niño que es adoptado no es engendrado. En el caso nuestro, dice la Escritura de que nosotros hemos sido engendrados por la palabra de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida, despierta nuestro espíritu muerto y somos renacidos. Por eso es que cuando el Señor se encuentra con Nicodemo dice, mira, Señor, ¿cómo hago yo para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, bueno, muy sencillo, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer yo? Siendo viejo, voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y luego otra vez. No, escucha bien. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Debe nacer del agua y del espíritu. O sea, Jesús le estaba hablando a Nicodemo y le estaba diciendo, escucha bien, tú tienes que nacer espiritualmente. Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, ese renacimiento en el espíritu se logra a través de la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo, pero hay algo importante, que esto no fue algo que fue coincidencia, ya estaba en el propósito eterno de Dios. Ahora, para hablar corto de la predestinación es que Dios te marcó un destino antes de que tú nacieras. Es decir, que ya Dios sabía que tú hoy le ibas a servir al Señor antes, pero mucho antes de que el mundo fuese fundado. Yo sé que algunos dirán, ¿qué es eso? Yo tenía pensado de que el Señor planeó salvarme en el momento que yo dije, te acepto, Señor. No. Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas y en base a su sabiduría, en base a su conocimiento y en base a su preconocimiento, Él te eligió. El apóstol Pedro dice en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, elegido según la, ¿qué dice allí? ¿Sí se lee? Algunos no leen, parece. Presencia de Dios. ¿Se equivocó allí el texto? Pastora, ¿usted escribió esta diapositiva? No, yo me equivoqué. Es diferente porque no es presencia, es presciencia. O sea, es un conocimiento anticipado, una prognosis, presciencia. O sea,
que Dios conoce de antemano lo que va a pasar en el futuro. Ahora, ¿qué pudo ver Dios en nosotros para poder elegirnos y para poder predestinarnos? ¿Qué íbamos a decir que sí? Así de sencillo. Algunos dicen por allí, no, es que Dios cuando predestina, te predestina para salvación. Una pregunta, pastor. Sí, pastor. Quería saber si... Ya me comenzó a interrumpir. No se preocupen que eso lo arreglamos después en la casa. Si Dios predestinó, lo está haciendo bajo su soberanía, lo está haciendo como Dios, o está eligiendo gente para perdición. ¿Predestina gente para perdición? Sí, ajá. Eso es una teoría. Algunos piensan de que Dios predestina gente para el infierno y gente para el cielo, para salvación. Pero escuche bien, aunque Dios es soberano y aunque el ser humano, todo ser humano merece, escuche, todo ser humano merece la perdición por causa de que heredamos la simiente pecadora de Adán, la Escritura dice de que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, no puede ser que el Dios de amor quiera que todos se salven y predestine gente para perdición. Imagínese que alguien se ha predestinado para perdición, pastora, que es lo que usted me está planteando, y llega al juicio final y se aparece delante de Dios. Yo le voy a decir, bueno, lamentablemente estoy leyendo en el libro de la vida, tú no estás, te voy a enviar al lago de fuego y azufre. En la persona dice, un momentico, yo dije, vaya, yo tengo entendido de que tú me predestinaste para perdición. ¿Cómo es eso? Si ya tú me predestinaste para perdición, yo no tengo salida, yo perdí, ya estoy eliminado. O sea, no habría un juicio justo. No sé si me explico. Algunos dirán, no, pastor, pero es que lo justo es que todo el mundo se pierda. Bueno, algunos fueron por misericordia, pero escuche, la Escritura dice de que él tiene un preconocimiento. O sea, que lo que me quieres explicar es que obviamente Dios sabía de antemano quiénes íbamos a decir claro sí a su salvación, a su llamamiento, y quiénes íbamos a decir no. Exactamente. Y en base a eso, Él predestinó. O sea que hay personas que hoy no están acá, que Dios sabe que van a estar en algún momento, pero hoy no están. Ajá, pastor, ¿y quién sabe eso? Solo Dios. Tú no vas a decirte, yo voy a ver quién está predestinado para predicarle. No, porque el asunto está en que tú no sabes. Yo no sé, pero el Señor sí sabe. Tú tienes que predicar, usted tiene que lanzar la red y en el momento tomarlo. Ahora va a decir, pastor, ahora entiendo yo por qué razón el esposo mío no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué ese no está predestinado? No crea eso. Porque todo tiene su tiempo. Hay gente que... Claro, es seguro que no está predestinado mi esposo porque yo le predico y estoy aquí, estoy allá. Mire, escuche bien, solo Dios sabe cuándo realmente Él va a decir que sí y cuándo realmente va a decir que no. Lo cierto es que hay gente que no predestina a Dios, se predestina a sí mismo porque está en su decisión no recibir a Jesús como Señor y Salvador. No sé si contesté la pregunta. ¿Alguna duda con respecto a eso? Ajá. ¿Habrá el perfil de alguna persona en el que nosotros como comunes y corrientes nos podamos dar cuenta que esa persona no va a recibir el llamado? ¿Qué perfil cumpliría? No hay perfil, porque aún la persona que sospechamos que va a ser dura para Dios, a veces son las más dóciles para Dios. O sea, Dios transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. Allí no hay patrón, no hay libro, no hay manual que te diga, este tiene una cara. Es más, ¿sabe algo? Yo me he dado cuenta en la experiencia que hay gente que es muy sana, buena gente, son gente que algunos dicen, solamente le falta ir a la iglesia, porque es que parece que fuera una persona cristiana y de repente la persona es atea, pero con principios morales, se porta bien, es dadivoso. Y resulta que por las buenas obras nadie es salvo, te equivocaste. Y a veces esa gente es la más difícil de llegar al Señor. ¿Por qué? Porque se creen justos. Eso ocurría con los fariseos en el tiempo de Jesús. La gente llegaba y decía, el Mesías, la prostituta, el bandido, el que estaba execrado de la religión en ese momento, la religión judía. ¿Qué pasaba?
no les importaba llegar a Jesús. Pero el fariseo decía, no, fíjense que Nicodemo, siendo un doctor en la ley, llegó a escondidas. ¿Por qué lo buscó de noche? Porque no quería que lo vieran con él. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente hay gente que su propia justicia lo engaña. Y hay algo importante, nadie es salvo por sus obras, porque es por gracia. Y es una de las cosas que lo deja muy establecido Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es el capítulo 2, que lo vamos a tocar en la siguiente clase. Ajá. Hablando de perfil. Claro. Sin embargo, Pablo era temeroso de Dios, pero engañado. Él era irreprensible. Él era una persona que amaba a Dios, pero estaba equivocado. Y se pensaba que nunca iba a llegar. Era un criminal de los cristianos. El ladrón fue un criminal siempre. Y creyó al final. Exactamente, y creyó al final. Estoy repitiendo lo que me está diciendo para que salga en la grabación. Necesitamos un quitamanchaca que ponga el micrófono. Ajá. Su hijo. O sea, todos merecemos la condenación. Pero todo estaba planificado porque envió a su hijo. Así Entonces es. ahí está el mediador. Gloria, lo tremendo del caso es que la Escritura dice de que Cristo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea que ya estaba planificado que iba a haber un Redentor. Vamos con la siguiente para que lo veamos, Ricardo. Exactamente, profecía. Isaías lo explica, los profetas. Comenta acá el pastor Eniver. Ok, escuche bien, a través de la redención y perdón de Cristo es que podía entonces existir la relación y poder acercarnos a Dios. Lo tremendo del caso, y es lo que más me gusta a mí de este capítulo, es que sabemos que él tuvo que pagar un precio para poder liberarnos de la esclavitud, como lo muestra la imagen. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Merecimos morir nosotros y él murió por nosotros. Pero quiero profundizar un poquito acerca de lo último, donde se habla de que el Señor tenía un misterio que fue revelado a través de Cristo y fue revelado en estos tiempos. Continuamos, Ricardo. Misterio revelado. Voy a leer el texto del apóstol Pablo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Aquellos que están tomando fotos, no se preocupen, que todo ese material va a ser colgado en la plataforma, inclusive van a tener hasta el video, diapositivas, videos y texto, ¿ok? No se preocupen. Escuchen, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién se había propuesto en sí mismo? ¿Quién? Diga conmigo, Dios. Dios. Dice acá, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa dispensación? Trato, significa maneras, modos en la cual Dios opera. Dios operó en el tiempo de Moisés diferente a como opera hoy. Yo hoy, para poder dar adoración a Dios, no tengo que matar un becerro. En el tiempo de Moisés sí. Yo hoy adoro al Señor es cantando. Los sacrificios que yo hago hoy son sacrificios de alabanza. Mi santidad, me presento mi cuerpo como sacrificio vivo según la epístola de los Romanos capítulo 12. En la antigüedad era diferente, se presentaban machos cabríos para tener relación con Dios. Eso está perfecto. Ahora bien, en este tiempo, Dios planeó a través de Cristo reunir todas las cosas. ¿Qué cosas está hablando? El mismo texto se interpreta. Dice, como las que están, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Ahora, ¿qué será reunir? La palabra reunir, escuche bien, es reconciliar. Reconciliar. Reunir allí no es guardar. Reunir es unir algo que se ha separado. Entonces hay una separación
en el cielo y en la tierra. ¿Lo deja ver? ¿Se deja ver en la imagen? En el cielo hay separación. Lucifer se levanta, se lleva una parte de los ángeles y comienza el mal. En la tierra hay separación. El hombre peca, se aparta de Dios y tenemos gente separada de Dios en la tierra y personajes separados de Dios en el cielo, en el mundo espiritual. Ahora, el plan de Dios era restaurar todas las cosas. Ahora, en la tierra, pastora, ¿qué pasó? Si el plan de Dios era restaurar todas No las te escucho, cosas. no te escucho bien. Si el plan de Dios era restaurar todas las cosas, restaurar la relación del hombre con él, ¿por qué no restauró a Satanás y todos los ángeles que Una cayeron? buena pregunta. Si en el plan de Cristo estaba reunir o restaurar o reconciliar todas las cosas de las que están en los cielos como en la tierra, escuche bien, reconciliar allí no tiene que ver con que Dios quería salvar a Satanás. Reconciliar es tomar de nuevo el orden. Hay desorden en el cielo y hay desorden en la tierra. Hoy hay desorden en el cielo. ¿Cómo va a ser eso, pastor? ¿Cómo si Dios tiene el control, Dios tiene todo? Escuche bien, todavía hay demonios, todavía hay un tentador, todavía hay un diablo que sigue haciendo daño. Está el pecado operando. Hay desorden en la tierra también. Pastor, ¿cómo es eso? Claro, hay gente que no quiere saber nada de Dios. Cada día el mundo va de mal en peor. Lo que anteriormente era un escándalo, hoy se normaliza, aún por los gobiernos. Y esto no lo cambia una religión. Señores, esto lo va a cambiar Dios a través de la obra de Jesús. Porque el ser humano, al arrepentirse, comienza a ordenar su vida. La raza humana comienza a ordenar su vida. En el ámbito espiritual, pastora, el diablo nunca va a ordenar su vida. Pero, escuche bien, el diablo tiene un destino. ¿Sabe cuál es el destino del diablo? Se llama lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre no es un lugar que fue preparado para el ser humano. Lo que pasa es que el ser humano lo elige. Pero la Escritura dice de que el lago de fuego y azufre fue preparado para el anticristo, para el falso profeta y para Satanás. En este caso el diablo. Ahora, en Cristo, Dios restablece el orden en el cielo y en la tierra. Pastor, pero todavía está en proceso, todavía está en proceso. Para nosotros que vivimos en este tiempo. Pero ya Dios conoce la historia. Y sabemos que proféticamente ya Juan vio lo que iba a pasar. Juan vio que Satanás ya perdió. Aquí estamos en una carrera donde ya Satanás perdió. Porque ya Cristo lo venció. ¿Cuántos aplaudimos al Rey de Gloria? Va a llegar un momento, que eso por supuesto es en los últimos tiempos, donde ya nadie va a ser tentado, donde no vamos a tener pecado, donde esto mortal se convertirá en inmortal, donde esto corruptible se transformará en incorruptible, pero lo vamos a profundizar en otras materias. Continuamos, Ricardo. Hablamos también de la herencia en el capítulo 1, la herencia asegurada en el Señor. Y se habla de algo que es importantísimo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no en la faceta de persona, no en la faceta de lo que se desarrolla en los capítulos posteriores, como el capítulo 5 que habla del fruto del Espíritu, sino que se habla que el Espíritu Santo, cuando es dado a la iglesia, es el sello y es el arras. El Señor nos sella con el Espíritu Santo, es decir, el sello representa propiedad, ¿ok? Pero también dice que es el arras. Usted dirá, pastor, ¿y qué significa arras? Porque esa palabra no la entiendo. Arras significa un adelanto. Arras es como cuando tú vas a hacer un negocio, tú dices, mira, yo te voy a dar un anticipo, una garantía, un anticipo, yo te voy a dar eso. Y ya con eso aseguro el negocio. Bueno, escucha bien, Dios te dio el Espíritu Santo
como garantía que te va a dar lo demás. Ya me dio un anticipo. Es decir, que lo demás ya está asegurado. Pastor, ¿y qué será lo demás si tener al Señor es tener todo? Te voy a decir esto y lo vamos a profundizar más adelante, pero cuando Dios viene a salvarte, no solamente viene a salvar tu espíritu, tu alma, tu parte espiritual. Dios va a salvar también tu cuerpo. Pastor, este cuerpo va al polvo y algunos lo creman. Escucha bien, la Escritura dice que aunque cuando este tabernáculo se deshiciere, Dios nos tiene preparado un edificio, hablando del cuerpo glorificado. Y este cuerpo glorificado va a ser un cuerpo que va a estar en un nivel semejante al de Cristo. Dice la Escritura de que seremos semejantes a Él. Un cuerpo físico espiritual. ¿Cómo es eso, pastor? Jesús tiene carne, Jesús tiene hueso, pero es un cuerpo espiritual donde puede pasar por las paredes sin necesidad de problema, sin necesidad de abrir la puerta, sin ningún problema, debo decir. Cuando usted ve a Jesús resucitado, usted vio que él tocó la puerta para aparecerse a su discípulo. Aparecía. Y desaparecía también. Y le dijo, Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tu mano en mis manos, en los huecos de mis manos, mete tu dedo. ¿Por qué razón? Porque él era físico, pero era un cuerpo de un nivel superior. Dios tiene preparado un cuerpo para nosotros, porque Dios nos salva, como decimos coloquialmente, completitos. Usted se va a salvar completo. Usted no va a estar volando como un ánima. No, nada de eso. Usted va a tener un cuerpo glorificado, alma, espíritu y cuerpo. ¿Ok? Eso es la redención. Y el sello del Espíritu lo que te indica es que ya estás marcado por Él y ya el Espíritu Santo es un anticipo de la bendición postrera. Continuemos, Ricardo. Profesor, ¿y ese cuerpo será viejo, joven? ¿De qué forma se puede presentar? No se deja ver qué cara vas a tener. No se deja ver qué cara vas a tener. Pero te voy a decir algo. Dios tomará la mejor cara. Porque nuestro Dios es perfecto. ¿Ok? Nuestro Dios es perfecto. Aquella persona que le falten miembros, no se preocupe, ya van a estar completos. Aquella persona que le falte un ojo, va a tener los dos ojos. Oye, allí no va a haber imperfección. ¿Ah? Pastor, pero si yo soy feo aquí, ¿cómo voy a hacer allá? Bueno, Dios hará algo, hermano. Tenga esperanza que posiblemente sea más bonito que como es ahorita. Ok, el apóstol Pablo, ya finalizando, suelta oraciones. Y a mí me encanta cómo el apóstol ora, porque él no ora como nosotros. Señor, ahora mismo, Dios, la deuda que tengo, Señor. Provéeme, Señor, que me van a quitar el carro, Señor, que me van a sacar de la casa. No. La oración del apóstol Pablo es más profunda. Y es oración por la virtud eterna. Pastor, pero está mal orar de esa manera. No. Pedid se os dará, dice la Escritura. Llamad y se os abrirá, dijo Jesús. Eso está establecido. No hay problema. Pero es un nivel de oración que va por encima de lo material. Pablo decía, oro a Dios para que ustedes puedan recibir un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación. O sea, no es que eran dos espíritus, era el mismo Espíritu Santo en el factor revelación y en el factor sabiduría. O sea, se necesita sabiduría y se necesita revelación. Dice, para que vuestro entendimiento, vuestra mente, sea iluminada. O sea, es como que, mire, usted está acá porque fue iluminado. Porque si usted no estuviera iluminado, usted estuviera sin estar. Dígame aunque sea por fe. Escuche bien, tiene que estar iluminado para saber que Dios es real. Entonces, ¿cuál es la oración de Pablo? Mire, yo quiero que ustedes reciban sabiduría y revelación para que ustedes puedan saber cuál es el propósito que ustedes tienen en la vida. Y eso lo vamos a profundizar más cuando el pastor Diego pase por acá. Porque si estamos en esta tierra es con un propósito espiritual. Somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Dios quiere manifestarse a través de ti en esta tierra. Pero tienes que entender que tú eres del cielo. Y tienes que entender que la oración
a Dios por sabiduría y por revelación no debe cesar. No debe cesar. Eso no te lo dan los libros. Eso no te lo da esta clase. Acá puedes tú estudiar en la universidad, puedes graduarte y no tener sabiduría. Eso te lo da el Espíritu Santo. Dios usa canales para que puedas tener esa sabiduría, pero en la intimidad tú vas a tener revelaciones y sabiduría que vas a decir, Dios mío, ¿cómo yo no pude ver esto? Si yo he leído tanto la Biblia en esto o en situaciones, yo pasé por esto y nunca pude tener la estrategia para poder salir del problema. Y ahora sí lo tengo. Y tú vas a decir, realmente, Señor, eres tú quien está obrando. Porque si fuera por mi conocimiento, yo no hubiera podido lograr aquello. Y no estoy hablando de intelectualidad, no, es una revelación y sabiduría espiritual independientemente de tu intelecto. Entonces, ¿qué ocurre? La preocupación del apóstol Pablo era de que ellos pudieran conocer cuál era el propósito, cuál era el poder incomparable que el mismo apóstol Pablo dice que fue el poder que resucitó a Cristo, el poder que tenemos en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Recuerdo las palabras de Jesús a sus discípulos cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en nosotros es lo que produce que las cosas ocurran, que los milagros ocurran. No eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre? El apóstol Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan conocer. Lo mismo ocurrió en muchas iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Colosa cuando dijo, yo oro a Dios para que ustedes puedan conocer la anchura, la plenitud, la altura, la profundidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un amor que excede a todo conocimiento, sobrepasa todo entendimiento. O sea, en otras palabras, la oración del apóstol Pablo fue más de recibir el conocimiento y la sabiduría que de cualquier necesidad. Porque tú al saber lo que tú eres en el Señor, las cosas cambian. Ya tú ves las cosas de otra manera. Tú pides al Padre y no vas a pedir tonterías, vas a pedir algo que esté conforme a su propósito. Vamos a aplaudir al Señor. ¿Alguna duda, inquietud, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, no peligro, no, nada de eso? Nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bien, vamos a dar por culminada entonces la materia. Hemos dado el capítulo 1, ya la próxima clase será el capítulo 2.